la Ciudad de México, 1911. Nació un niño llamado Mario, de nombre sencillo pero con destino grande. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, 12 de agosto, barrio humilde y paredes de yeso. Santa María la Redonda fue su primer cielo, entre pobreza, ingenio y sueños sin consuelo. Padre cartero Pedro Moreno Esquivel, madre valiente Soledad Reyes Guizar fue su piel. 8 hermanos contando su propia historia, pero solo él escribiría la suya en la memoria. La escuela no fue su teatro preferido, abandonó temprano libros y sonidos dormidos. Quiso ser boxeador, soñó con el ring, con puños de futuro y miedo en el trajín. Pero la vida le habló con voz diferente, trabajó como limpiabotas, como vendedor ambulante, y el hambre lo llevó de la ciudad al circo. Ahí aprendió a caer pero sin estar vencido. Se llamó Cantinflas cuando el público no sabía qué decía. Hablaba enredado, cantado, torcido, pero decía lo que el pobre nunca se atrevía. Cantinflas, con pantalón caído y paso corto, el más grande nació de lo roto, del hambre y del ingenio como soporte. En las carpas se forjó el estilo, mezcla de risa con reflejo afilado. Se equivocaba hablando, confundía el hilo y sin querer decía la verdad con descaro. La palabra cantinflar nació sin permiso, haber mucho, decir nada o recibir aviso. Tan fuerte fue su idioma que la RAE lo incluyó. No hubo otro personaje que el diccionario escribió. 1936 fue su salto al cine. No te engañes corazón, marcó la línea. Luego ahí está el detalle, lo hizo eterno, y México ya sabía que nacía un gobierno. No de políticos ni de generales, sino un tipo flaco con verdades sociales. Cantinflas no era solo un payaso del sistema, era un personaje que incomodaba el problema. Cantinflas, defensor del pueblo sin toga ni sello, reía del rico, protegía al obrero, sin discursos largos pero certeros. Mario no se parecía a su creación, en casa era serio, otro tono, otra canción. Reservado, solitario, disciplinado, no era el caos que en cámara había mostrado. En 1936 conoció al amor, Valentina y Unaba fue su corazón. Una rusa elegante, silenciosa presencia. Fueron matrimonio por más de 40 existencias. No tuvieron hijos biológicos por destino, pero adoptaron a Mario Arturo Moreno Ivanova al camino. Relación compleja, difícil herencia entre fama, dinero y una ausencia. No fue un padre cercano ni un hombre fácil, la fama cobra caro, la distancia es ácida. Pasiones ocultas, juego y decisiones duras. El ídolo público con grietas muy hondas y oscuras. En 1956 cruzó fronteras, Hollywood lo firmó, United Artists lo esperaba. En la vuelta al mundo en 80 días fue consagración, y un globo de oro coronó su actuación. Chaplin lo miraba sin levantar comparación, dijo que era el mejor comediante del salón. Llegó a ser el actor mejor pagado del planeta, pagado en dólares por decir verdades directas. Pero el poder vino con contradicción, sindicato, política, acusación. Defensor del trabajador pero patrón severo, el pueblo lo miraba, no siempre sincero. Muchos lo amaban, otros lo temían, la risa en pantalla y el ego en vigilia. Fama mundial, cuentas millonarias, pero pocos sabían cómo dormía su alma diaria. Mario fue un hombre dividido en dos, el genio del pueblo y el hombre feroz. Perfeccionista, frío, controlador, solitario, dependiente del aplauso aunque nunca lo confesara en horario. Le dolía la pobreza que ella no tocaba, pero en su personaje aún sangraba. Creó un pobre digno para no olvidar de dónde venía incluso al facturar. Buscó respeto más que cariño y lo consiguió pero pagando el precio. A veces severo, a veces ausente, quería admiración más que gente presente. Los últimos años fueron silenciosos, la salud quebrándose poco a poco. El cine ya no era lo que fue, el mundo cambió y él también. Valentina murió en 1966 y ahí comenzó su peor desnudez. Solo viejo y con cuentas infinitas, pero sin el amor que daba sentido a la vida. Murió el 20 de abril de 1993, cáncer de pulmón apagó su voz de ajedrez. El pueblo lloró como si perdiera un hermano, México entero se convirtió en su llanto. Hoy queda su voz en blanco y negro, como una lección que no envejece,
que el pobre merece respeto, que el rico no siempre tiene razón y que la risa también puede ser revolución. Cantinflas no era solo entretenimiento, era espejo del pueblo sin miedo, burla con clase, crítica disfrazada, una risa que dolía y que sanaba. Mientras escuchaba esta canción sobre Cantinflas, no podía dejar de pensar que hay personas que nacen dos veces, una cuando llegan al mundo y otra cuando el mundo aprende a verlas de verdad. Mario Moreno no nació grande. Nació roto como nacen muchos, con paredes delgadas, bolsillos vacíos y sueños que parecían demasiado grandes para una casa tan pequeña, y aún así, terminó habitando no una casa, sino el corazón de todo un país. Porque Cantinflas no fue un personaje gracioso por accidente. Fue un niño que aprendió a reír antes que a llorar, un muchacho que descubrió que el humor era la única forma de decir verdades, sin que dolieran tanto. Mientras otros se resignaban, él aprendía a jugar con el lenguaje como quien juega con cuchillos sin cortarse, decía sin decir, atacaba disfrazando, denunciaba bailando las palabras. Cantiflear no era confundir, era resistir. La psicología diría que muchas veces la risa es un mecanismo de defensa, pero con él, la risa fue un mecanismo de supervivencia. No se burlaba por burla, sino por dignidad. Construyó a un pobre que no se victimizaba, pero tampoco aceptaba humillaciones. Un pobre con postura, con ironía, con inteligencia emocional, antes de que existiera el término. Y eso no fue casualidad, fue historia personal convertida en arte. Lo interesante es que Mario Moreno no era Cantinflas. De puertas para adentro era otro hombre, serio, metódico, casi distante, como si el alma se le hubiera dividido en dos. Por un lado el comediante del pueblo, por otro el hombre silencioso que quizá no sabía cómo mostrar amor sin un disfraz. Y eso también nos pasa a muchos. Nos ponemos máscaras tan bien que un día olvidamos quién está debajo. La fama llegó como llegan las tormentas, fuerte, ruidosa y desordenando todo, premios, dólares, Hollywood, aplausos infinitos, pero también soledad, porque hay un punto donde el reconocimiento llena vitrinas, pero vacía habitaciones, donde te aplauden millones, pero te falta uno solo que te abrace sin admirarte. Y ahí estaba Mario, exitoso, admirado, inmenso, y también humano, frágil, contradictorio. Dicen que el ego fue su escudo, y tiene sentido. Cuando vienes de abajo, el ego no siempre es soberbia. A veces es el miedo a volver, es la necesidad de demostrar que no fuiste un error, que sí valías, que sí importabas, y muchos de nosotros también hemos levantado muros de orgullo, solo para que no se noten nuestras grietas. Pero su legado no está en el dinero, ni en los premios, ni siquiera en las películas. Está en algo más difícil de construir, dignidad para quien no tenía voz. Cantinflas le dio palabras al que no sabía defenderse, le dio risa al que apenas sobrevivía, y le dio humanidad al que el sistema quería invisible. Y eso es inmortal, porque hacer reír es fácil, pero hacer reír pensando, eso es revolucionario. Cantinflas no era solo un comediante, fue una conciencia disfrazada de broma, una protesta vestida de pantalones caídos, una caricia en forma de carcajada, un hombre que nunca necesitó gritar para incomodar, ni insultar para señalar. Hoy no lo recordamos solo porque nos hacía reír, lo recordamos porque nos hacía sentir vistos. Y eso, amigos, es más grande que cualquier gloria. Si esta historia te tocó algo por dentro, quédate, escribe, forma parte de esta comunidad, donde la risa también es filosofía, y la historia también es espejo. Y si quieres seguir caminando este tipo de reflexiones juntos, suscríbete. Aquí no venimos a idolatrar personas, venimos a comprender procesos humanos.